¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate. Un infogate.cl y usted nos puede seguir en un periodismo que es independiente, que busca darle una alternativa, una perspectiva distinta a los diversos hechos que pasan en la sociedad, que pasan en la política, en la economía. ¿Ya? Somos dog lovers también, por si acaso, para que usted sepa, nos gustan las mascotas. Entonces, todo ese tipo de cosas, las tendencias, eso las va a encontrar en Infogate. Hágalo en su página de inicio, enfocate.cl. Usted nos ve gracias a Mundo TV, que tiene una plataforma de cable que va desde Antofagasta a Los Lagos y ampliándose todavía. Ya estamos llegando a más zonas. También estamos en Telecauquenes y Ñublevisión. Saludamos a todas las personas que nos siguen en esas localidades. También a quienes nos escuchan, Radio Nunguén en Concepción, que también retransmite este programa Las Cartas sobre la Mesa y que nos deja, diría, muy contentos, esperando de que cada uno de ustedes esté bien y haya pasado adecuadamente, digamos, las lluvias temporales y vientos que no han sido pocos, y espero que pronto ya llegamos a la primavera, pero con agua, por favor, porque el agua se transforma en un problema. Si gusta, también nos puede seguir por nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, y en ese caso no olvide darnos un like, que siempre se agradece, digamos, y se aprecia. Digamos, y por supuesto, agradecemos a quien hace posible, ¿no es cierto?, lo que es este programa. Si usted quiere comprar algo de oro, digamos, qué sé yo, no, Aurus, es ahí donde tiene efectivamente la posibilidad, tiene la página ahí en la pantalla. No se trata de la joyería solamente, se trata de que usted pueda invertir. La inversión, digamos, el tema de oro es importante porque lo puede comprar en pequeñas barritas, la va coleccionando, la va regalando si usted gusta, pero el oro no se desvaloriza, por el contrario, siempre adquiere un mayor valor. Los países tienen su reserva como en oro. Entre paréntesis, hoy día vamos a conversar con un economista que algo nos va a hablar, nos va a hablar también del oro, y vamos a aprovechar de preguntarle. ¿Ya? Pero, digamos, oro, grande joyería Aurus, que está, digamos, disponible tanto en internet como en las direcciones que aparecen en su página. Así que muchas gracias a él. Efectivamente, la economía mueve al mundo y la economía en todos los países pasa a ser un elemento central, de repente más importante que lo político, ¿eh? Pero política y economía mantienen una relación muy íntima, algunos dicen que hasta incestuosa de repente, dependiendo de cómo, dónde se quiera mirar, pero la economía es lo que define justamente lo que los países pueden o no pueden alcanzar, cómo lo pueden hacer, y en qué plazo, y para eso requieren una voluntad política. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La voluntad política de crecer, de mirar hacia el futuro, o la voluntad política de hacer las cosas bien para poder crecer a futuro? Bueno, todos estos temas los vamos a conversar con un estupendo invitado, que le agradecemos su gentileza estar con nosotros, que es Willy Díaz. Él es economista, especializado en Estados Unidos, estuvo a cargo de ENAMI, como vicepresidente de ENAMI en su minuto por 3 años, y hoy día se dedica a lo que, según entiendo, ahí tú me dirás, Willy, si estoy bien o no, a cautelar lo que es la reputación de las empresas, ¿verdad? O sea, más o menos por ahí va. Cuéntenos un poco en qué estás ahora para poder no, seguir conversando. Sí, bueno, un saludo a todos tus auditores. Efectivamente, yo me formé en Economía en la Universidad de Chile y he dedicado muchos años de mi vida profesional básicamente a dos o tres cosas. Una, al trabajo propio de la profesión, ¿no? Yo partí trabajando en el Instituto de Libertad y Desarrollo como economista, y en estudios, en departamentos de estudio, en gremios, en la Sociedad Nacional de Minería, en la Sociedad Nacional de Agricultura. He dedicado mucho tiempo de mi vida a eso. Pero también tuve muchos años en la prensa. Fui subeditor de Economía y Negocios de Mercurio, editor de Economía de La Tercera, y tengo columna y de hecho tengo un programa de radio también, Buenos Días Mercado, en Radio Conquistador, donde hablamos también de temas de negocio, economía y política también. Entonces, he estado un poco en esos dos mundos, pero también me tocó la gestión, por así decirlo, como le dice, el mundo real, ¿no? Siendo vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería. A estar en boga hoy día con tanto problema que hay. Así que, efectivamente, y derivado más bien de mi tiempo en la prensa, que hace ya 7 años formamos con una socia, Lorena Medel, formamos una agencia de comunicación estratégica que se dedica justamente a la creación y administración de activos reputacionales de las empresas. ¿Qué cosa es un activo reputacional? Tú piensas que estamos hablando de una audiencia que va de Antofagasta hasta Los Lagos,
¿ah? Y que la economía obviamente le afecta siempre, pero no muchas veces no entiende los términos. Sí, mira, los activos reputacionales, eh, en la época industrial chilena, los 60, los 70, incluso los 80, las empresas se relacionaban con sus consumidores, con sus usuarios, de una forma bastante vertical. O sea, los usuarios tomaban lo que nos daban las empresas y eso era, digamos, no había mucho desarrollo de productos, en fin. Entonces, había una relación más bien unidireccional desde las empresas hacia los consumidores. Pero con el pasar del tiempo y el desarrollo propiamente tal de la economía, el mejoramiento del ingreso per cápita, el desarrollo económico, pasamos de una sociedad industrializada, como lo era en los 60, 70, los 80, a una industria, a una sociedad más de servicios, como empezó a ser desde los 90 en adelante. Y eso pasa en todos los países parten siendo industriales, pero finalmente su desarrollo migran más a formatos de industrias de servicio. Y eso también cambia un poco el perfil y el relacionamiento de los consumidores con las empresas. Entonces, básicamente, desde hace ya mucho tiempo y a raíz de ciertos eventos ambientales, las empresas también tuvieron que empezar a tomar cierta posición en entender que la relación con el cliente, con el usuario, con el consumidor ya no es unidireccional. El cliente exige, el cliente valora ciertas cosas que hasta ese minuto las empresas no daban. Y por lo tanto, hoy día, de hecho, hoy día, es muy difícil pensar en una empresa que vaya a desarrollar un proyecto de inversión o lo que fuere, si no considera dentro del proyecto lo que se llama la licencia social, ¿no? Que en parte yo te diría que se detonó y se activó muy fuerte en el estallido violentista del 18 de octubre, porque había un reclamo solapado, sí, efectivamente, lo había. El modelo de economía, el modelo de desarrollo también estaba un poco al debe. ¿Ah? Yo sigo pensando exactamente lo mismo respecto de cuáles son los activadores, los gatillantes del crecimiento económico y del desarrollo económico, pero también habían cosas que los modelos económicos que conocíamos hasta ese minuto no estaban dando respuesta. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando se construye un túnel, cualquiera de estos de Santiago, digamos, ¿no es cierto?, para facilitar el acceso de un punto a otro, ¿no es cierto?, el túnel tiene una capacidad fija de autos por hora. O sea, pueden pasar 100 autos, no pueden pasar 101, ¿ya? Eso en economía se resuelve a través de lo que se llama las tarifas diferenciadas. Vale decir, tú desvías demanda desde los minutos peak hacia los minutos no peak. El metro lo hace, el horario punta, el horario valle, es más caro el horario punta que el horario valle, ¿cierto? Con tal de que gente que pudiendo irse más tarde, prefiere irse más tarde porque es más barato. Esa es la señal de precio que entregan los modelos que conocemos hasta ahora. Sin embargo, la sociedad también más exigente nos ha mostrado durante ya largo tiempo que cuando yo tengo el túnel y tengo que desviar esa demanda, ese auto marginal, tengo que cobrar más caro el horario punta. ¿De acuerdo? Para que ese auto se vaya en un horario distinto. Pero ¿dónde está el problema, Guillermo? ¿A quién le tenemos que cobrar más caro? Al único que no puede desviar demanda, que es el trabajador que se tiene que subir al metro a las 7 de la mañana porque tiene que llegar a las 8 a su pega, que es el vendedor que con su auto tiene que cruzar de Santiago de un lado a otro. A él, justamente al único al que no puede desviar demanda, es al que le cobramos más caro. Entonces, se produce un contrasentido entre la administración eficiente del túnel, por así decirlo, con el recargo que le estamos haciendo al único que no puede cambiar la demanda. Entonces, eso es lo que la gente entiende como la sensación del abuso, que tiene una explicación de eficiencia en el uso de los recursos, pero que la respuesta probablemente a eso no sea la que tiene que ser. Entonces, creo que hay varias otras soluciones, son todas muy caras, son todas de largo plazo, y ese es un problema Estado versus gobierno, ¿no? Tú lo conoces mejor que yo, ¿cierto? Cosas que el Estado debe resolver, a los gobiernos no les interesa, porque reditúan más allá de los 4 años que tenemos de gobierno. Entonces, hay ahí un problema complejo de resolver. Entonces, las empresas empezaron también a entender que tienen que dar un paso adicional en la forma en que se relacionan con sus clientes. Hoy día, y desde hace mucho tiempo, la información de cualquier empresa está disponible en Internet.
Cualquiera se mete, googlea, o Bing, o la plataforma que sea, ¿cierto? Y la información está. Está en la página web, está la información de las empresas hoy día existe. Pero ¿qué es lo que las empresas tienen que empezar a gestionar? Es su reputación. Las personas tienden a comprar, incluso a pagar más caro cuando una empresa tiene buena reputación. Y esa reputación es un activo, como cualquiera, como una máquina, como un edificio, es un activo que se crea y se administra, en el entendido que ese activo reputacional es el que hace que tus clientes te prefieran. ¿Ah? Y a eso nos dedicamos un poco nosotros. O sea, nosotros estamos fuera un poco de la órbita de lo que hacen muchas agencias de comunicaciones, que es tratar de poner a las empresas en los medios. Eso ya pasó hace mucho rato. Hoy día la estrategia de comunicaciones tiene que ser funcional a la estrategia del negocio y a la estrategia de creación de valor de las empresas. Entonces, ahí es donde nosotros estábamos, y normalmente pasa mucho, los clientes, oye, pero esta es una buena noticia, tenemos que estar, y uno dice, no está dentro de la estrategia de tu negocio, es buena para otra cosa, y en fin, nosotros lo que hacemos ahí es crear y administrar ese activo reputacional. No, eso es súper interesante porque finalmente ese activo reputacional lo tiene la empresa, también el Estado. Yo creo que el Estado poco se preocupa de eso, digamos, y eso yo creo que es un temazo, como que no lo vamos a abordar ahora, pero yo creo que lo vamos a dejar pendiente porque creo que el Estado, con lo que está pasando ahora, las fundaciones, todo lo demás, tiene un costo reputacional. ¿Quién va a creerle después como una persona que requiere la ayuda de una corporación, una fundación? Va a poner en duda todas las que funcionan bien? No, yo creo que ahí hay un tema reputacional para el Estado que en este minuto tiene un alto costo, sin lugar a dudas. Fíjate que tú tocas un tema que es clave, en mi opinión, porque todos los recursos que se están usando, que se están mal usando, está en investigación, por supuesto, y tendrán el beneficio de la inocencia, pero todo lo que se está investigando es con recursos públicos. ¿Dónde está el mayor problema, en mi opinión, Guillermo? En que los chilenos no tienen conciencia tributaria. Los chilenos no entienden, porque también no lo hemos hecho así, que cada peso que gasta el Estado se lo saca directamente al bolsillo de las personas. No solamente, porque en algún minuto me acuerdo que la presidenta Bachelet habló de que los ricos pagaban impuestos y los pobres no pagaban impuestos, sin hacer la precisión que lo que ella se refería era el impuesto a la renta, que es uno de los impuestos. El 80% de los chilenos no paga impuesto a la renta porque está en el tramo exento. El 20% y de ahí para adelante, menos del 5%, pagan impuesto en el tramo máximo. Pero el 80 y tanto por ciento de la gente no paga impuesto a la renta, por lo tanto en su liquidación de remuneraciones, donde dice impuesto a la renta, aparece cero. Y la gente cree que no paga impuestos. Pero resulta de que cuando cualquiera de nuestros auditores, las personas que nos está viendo hoy día, tú mismo, yo, abrimos los ojos en la mañana, empezamos a pagar impuestos. Esto que acabas de hacer tú, de tomarte esa taza de café, pagó impuestos, pagó la taza, pagó el café, pagó el agua, pagó el azúcar, pagó la cuchara, pagó el plato. En la mañana pagó las sábanas, pagó tu pijama, las pantuflas, pagó la tetera, pagó la mantequilla, el portamantequilla, el cuchillo, el pan, la mermelada. Todo pagó impuestos. Pero la gente no lo percibe así. Por eso es que también es muy facilista muchas veces que quienes ganan elecciones son aquellos que dicen vamos a hacer una reforma tributaria para tener más recursos para gastar en esto, y la gente lo aplaude. Cuando no se dan cuenta que esa plata se la van a sacar a ellos, a través del IVA, a través del impuesto a los combustibles, a través del impuesto específico a los cigarrillos, a través del impuesto a las bebidas con alcohol, sin alcohol, con azúcar, con más azúcar, con menos azúcar. Todo paga impuestos. Entonces, mientras no tengamos conciencia tributaria, vamos a seguir en este problema. Un paso tibio, a mi manera de ver, pero bueno, pero tibio, se hizo separando en la boleta el IVA del monto total. El óptimo es que lleguemos a una situación en la cual una persona va al supermercado, ve que en la góndola saca una caja de leche y dice 800 pesos, y llega a la caja y en la caja le dicen son 1.000 pesos. Entonces, va a decir, ¿pero cómo? Si dice 800, sí, pero hay 2.000 pesos que son de impuestos. Esa es la única forma en que la gente empieza a tomar conciencia cuánto paga de impuestos día a día, día a día. Y incluso, fíjate que hay algunos impuestos que la gente no conoce. ¿Tú sabías que hay un impuesto a la carne y un impuesto a la harina? No. Ajá, exactamente.
Hay impuesto a la carne, impuesto a la harina, y nadie lo discute, porque son impuestos que están solapados, la gente no lo sabe. Entonces, creo que mientras no exista conciencia tributaria, todo lo que tú acabas de mencionar, la gente lo va a ver muy lejano. Por eso es que cuando algunos facilistas dicen, no, el Estado se tiene que hacer cargo, por lo tanto, el Estado tiene que hacer tal cosa. Oiga, pero espérese un poquito, si el Estado, cuando vaya a hacer eso, me va a sacar la plata a mí. Sí, pues. Y ese es el gran problema que tiene el pacto fiscal hoy día. Porque el pacto fiscal, de la forma que se ha planteado, nada dice respecto de cómo vamos a resolver los problemas de largo plazo de la carga tributaria. El óptimo de un buen gobierno, de un ministro de Hacienda, un buen ministro de Hacienda, al igual que lo hace cualquier persona en su casa, tú, tu señora, la dueña de casa, el dueño de casa, cualquiera, tiene un ingreso y con ese ingreso se lo tiene que arreglar. En cambio, los que llegan al Estado es muy fácil porque la plata no es de ellos. Entonces dicen, vamos a recaudar más para gastar más, cuando en realidad debieran actuar como lo hace todo chileno, que sabe que tiene un ingreso, se tiene que ajustar el gasto al ingreso. Pero en el último informe de finanzas públicas, los ingresos están cayendo y los gastos están aumentando. ¿Qué familia hace eso? Ninguna. Entonces, ¿por qué? Porque la plata es de ellos. En cambio, cuando lo hace el Estado, la indolencia del gasto fiscal no le importa a nadie, porque la plata no es de ellos. Por eso es que pasan estas cosas también de las fundaciones, donde además se perjudican a los más pobres. Sí, no, y digamos, ahí yo creo que hay todo un tema, digamos, con eso. Tú tocaste el tema del pacto fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre un pacto fiscal y una reforma tributaria? Porque muchos dicen, bueno, ahora ya cambiaron el nombre, o es lo mismo o es distinto. Eufemismo, nada más que eufemismo. ¿Ya? El pacto fiscal lo que trata es de generar un marco de referencia para finalmente lo que quiere hacer, una reforma tributaria que aumente la recaudación de impuestos. Y aquí hay una cosa que es súper importante, Guillermo. Eh, la recaudación tributaria, macroeconómicamente hablando, se compone de dos cosas. La recaudación, vale decir, lo que el Estado se lleva en impuestos, es igual a la tasa que tú aplicas por la base a la cual le aplicas el impuesto, en términos generales. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 10% de impuestos sobre 1.000, que sería el crecimiento económico, ¿no es cierto? Yo recaudo 10% de 1.000, recaudo 100. Perfecto. Eso es la recaudación tributaria. Pero resulta de que para subir la recaudación tributaria hay varios caminos. ¿Cuál es el preferido de la izquierda? Subir la tasa. Vale decir, dicen, quiero recaudar 150, por lo tanto paso la tasa de 10 a 15. Sobre los mismos 1.000 paso a recaudar de 100 a 150. Pero eso es una mentira. Eso es una mentira porque cuando tú subes la tasa de impuestos de 10 a 15, tú estás suponiendo que el ingreso se va a mantener en 1.000. Y lo que sucede habitualmente es que de 1.000 baja a 800. Ok. ¿Por En qué? consecuencia, Por lo tanto, no recaudas nunca lo que dices que vas a recaudar y quedas con una tasa más alta. A contrario censo, aquellos que creemos en la economía libre, en la economía de mercado, que creemos en el sector privado como motor de desarrollo, ¿qué decimos? Deje el impuesto en 10, pero estimule el crecimiento económico para que de 1.000 pase a 1.500 y con los mismos 10 te va a recaudar 150. ¿Qué beneficios tiene eso? Uno, que para pasar de 1.000 a 1.500 el crecimiento económico vas a generar más empleo, vas a generar más masa salarial y vas a tener mejores remuneraciones. Porque cuando tú generas más crecimiento económico, hay absorción de desempleados. Cuando tú absorbes desempleados, les estás generando un ingreso que vuelven a gastar y que vuelven a aumentar la demanda por bienes y servicios, y las empresas siguen entonces requiriendo más gente. Y llega un minuto en que la cantidad de desempleados cae a cierto nivel en el cual tienes que empezar a subir salarios para poder traerte a alguien a tu empresa. Pero no solamente le tienes que subir al que te traes, sino que además se los tienes que subir a los que están adentro, porque si no, se te van a la empresa del frente. Ese es el círculo virtuoso del crecimiento económico, porque de esa manera tú disminuyes el desempleo, mejoras los salarios, aumentas la demanda agregada,
aumentas la producción de bienes y servicios y el Estado con las mismas tasas recauda más. Pero tuviste un efecto virtuoso. En cambio, cuando tú subes la tasa de 10 a 15, ¿cierto? Como no hay más crecimiento económico, tú le aumentas el costo tributario a las empresas. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Empiezan a producir menos. ¿Y eso en qué se traduce? En desempleo. O sea, si te fijas, va en el sentido inverso. Entonces tú me podrás decir, bueno, pero si es tan obvio lo que tú dices, ¿por qué no se hace? Porque hay una convicción ideológica detrás de esto. Porque para aquellos que creemos en la libertad, los impuestos se requieren para financiar lo que el Estado tiene que hacer y que los privados no queramos o no podamos hacer. Eso se llama principio de subsidiariedad. En cambio, para la gente de izquierda, y yo digo gente de izquierda, no hablo de progresismo, porque yo no conozco ningún país de izquierda que genere progreso, por eso yo no uso a los progresistas, como les gusta decirse a la gente de izquierda. No, la gente de izquierda cree que los impuestos son la captura de los privilegios de los ricos respecto a los pobres. Entonces ven positivamente aumentar la carga tributaria a través de aumentar las tasas de impuestos. Entonces, ¿dónde se te produce el problema? Se produce el problema en que cuando tú gestionas la recaudación tributaria moviendo las tasas, generas desempleo y menor actividad económica. Y eso es pobreza condenada. Sí, no, si lo hizo, sin lugar a dudas. A ver, pues, tengo dos preguntas. A ver, la primera, dentro de lo que está conversando. Eh, no aparece en todos los medios ni cosa parecida, pero es un secreto a voces, me atrevería a decir, entre quienes nos dedicamos al análisis, por lo menos, de que la economía informal en Chile está aumentando, y está aumentando en forma, yo diría, peligrosa. Quizá uno de los países con mayor economía informal, como vecino nuestro, es Perú, que mantiene una economía informal al que no le pasa nada por encima. ¿Cómo está la situación? ¿Qué significa de economía informal? Porque hay gente que dice, pero está en la feria, me vende un remedio que a la mitad de lo que está en la farmacia, compro ropa, que sigue una serie de cosas sin saber si eso es falsificado, contrabando, robo, etcétera. ¿Qué más? ¿Cuál es el rol? ¿Se lo podría, digamos, explicar de la economía informal y el impacto que tiene hoy día en Chile? Bueno, mira, tú tocaste un punto interesante porque en Perú, los que hemos tenido la suerte de estar en Lima, hay mall de la falsificación, Sí, pues. de 4 pisos, donde todo lo que se vende ahí es falsificado y además puedes pagar con tarjeta. O sea, de verdad, la informalidad en los países de Latinoamérica es muy brutal. Yo te diría que en el caso chileno, si bien es cierto, tenemos ese problema, pero dados los avances de Servicio de Impuestos Internos, a quienes respeto y admiro mucho, Chile está en una posición un poco distinta. Desde el minuto en que se implementó la factura electrónica y la boleta electrónica, en Chile se hace cada vez más difícil evadir y eludir impuestos. Y por lo tanto, la economía informal que tú le llamas es la respuesta a los vacíos que se generan ahí. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, eso debiese ser la fórmula en la cual el Estado, a través del gobierno, debiese cerrar esos vacíos. Tenemos esos vacíos, efectivamente, siempre han existido y van a seguir existiendo porque hay una microeconomía que es muy difícil de testear. Lo vimos durante la pandemia, donde el comercio informal a través del metro, de la red del metro, se facilitaba mucho. Tú comprabas por Instagram y te ponías de acuerdo con quién te vendía en tal estación del metro y en la estación del metro se producía la transacción. ¿De acuerdo? Pero hoy día, por ejemplo, si tú quisieras vender ilegalmente, entre comillas, mascarillas, por ejemplo, alguien la tiene que importar. Y esa importación la tiene que hacer alguien con un RUT y con una factura electrónica. Por lo tanto, esa misma persona o esa misma empresa que hace esa importación, si la vende en negro, vale decir, la vende sin boleta, en impuestos internos debiera saltar automáticamente el caso, decir, oiga, esta empresa compró 100 millones en mascarilla y ha vendido 2 con boleta electrónica. Esto es raro. Y impuestos internos debiera focalizar mucho más eficientemente la fiscalización.
No se hace, yo creo que hay otros problemas asociados también a la capacidad de fiscalización y probablemente también la economía se mueve más rápido de lo que lo hace el regulador. Sí. Pero también tienes, por otro lado, miles de emprendimientos que quieren partir, pero que se encuentran al revés, con la burocracia estatal. O sea, alguien, por ejemplo, que encontró que hacer tablas de estas de picoteo para la junta el día viernes o el día sábado era un buen negocio y quiere partir en la cocina de su casa, tiene que partir de forma ilegal. ¿Por qué? Porque si va al servicio de salud y pide un permiso, le van a pedir cosas que no tiene cuando parte. Imposible que las tenga, ¿te fijas? Entonces, y de hecho, gran parte de los productos que se pueden vender ahí ya tienen sus propias certificaciones sanitarias. O sea, uno pudiese dar periodos de marcha blanca, por ejemplo, estoy inventando. Los primeros 6 meses de cualquier emprendimiento no pagan impuestos y cumplen mínimamente con ciertas normas sanitarias, pero no le exija un refrigerador, un congelador, ¿no? ¿Me entiendes? Hasta que no le pongan un peso. El gran avance en Chile, en la formalización de empresas de este tipo, se hizo con la plataforma Tu Empresa en un Día, en el gobierno del presidente Piñera 1, donde efectivamente te ahorraste cerca de 800.000 pesos que costaba constituir una empresa a cero, Sí, a través así de Tu Empresa en un Día. Y no solamente eso, sino que de una semana pasaste a menos de un día a tener un RUT y poder vender con RUT. es. ¿Te fijas? Entonces, creo que nos falta mucho ahí, falta mucho para que esto pueda consolidarse. Y dentro de este marco, como te decía yo al principio a tu pregunta, el pacto fiscal queda corto. Le falta mucho en cosas que van más allá de la mera recaudación tributaria. ¿Te fijas? Creo que no está dentro del Ejecutivo, no está la idea de cómo hacemos que se generen más y más empresas. Yo, yo creo, a ver, la otra pregunta de cosas que tú mencionaste recién, o sea, es decir, el pacto fiscal, o sea, bueno, no, o sea, bueno, yo en lo personal, como yo aspiro a que tengamos un esquema tributario simplificado, que todos podamos entender, porque yo a mis alumnos siempre les digo, mire, probablemente la persona más rica de Chile quiere pagar impuestos. Digamos, no está en su mente evadirlo, pero su contador, su oficina tributaria que lo asesora, le dice que hay, no sé, por 15 artículos que le permiten digamos, rebajar todo y al final hasta que capaz que el fisco tenga que pagarle. Hay tanto resquicio que finalmente eso se percibe, y eso afecta a la regulación del Estado, como una parte de un abuso encubierto, que el que tiene recursos no lo ve así, es el Estado que le facilita las cosas para eso. ¿Ya? Pero bueno, ahí hay todo un tema como que yo creo que se tiene que abordar en algún minuto, espero. Claro, es muy importante lo que tú dices porque efectivamente eh, yo creo que nos falta mucho en esa materia. Falta mucho en cuanto a la forma en la cual nuestro sistema tributario es simple. Y te pongo un ejemplo. La forma más eficiente de recaudar impuestos es con lo que los gringos llaman el flat tax, vale decir, el impuesto parejo. Todas las actividades, todo lo que se haga paga el mismo impuesto. ¿Por qué? Porque de esa manera tú evitas la elusión del impuesto, aprovechar el artículo 4 del no sé qué, justo porque aquí hay una fórmula de rebajar en la base tributable, ¿por qué? Porque no es 15, sino que es 8, en fin. El sistema tributario chileno, eh, a fines de los 80, principios de los 90, era un sistema bastante simplificado. Sin embargo, por esta cosa que ha devenido en el tiempo, ¿no? Se ha ido complejizando el sistema y, a mi manera de ver, la guinda de la torta en las cosas mal hechas fue la reforma del 2014. ¿Por qué? Porque en la reforma del 2014 se produce un cambio tributario que es fundamental en el mal desempeño que ha tenido la economía chilena del 2014 en adelante. Hasta antes del 2014, van a decir hasta el 2013, cuando tú tenías una empresa que vendía 100, gastaba 80 y tenía utilidad por 20,
Si tú retirabas como dueño los 20, pagabas el impuesto correspondiente. Pero si los 20 los usabas para invertir, para cambiar una maquinaria, para ampliar una oficina, etcétera, mientras no retiraras esos 20 no pagaban impuestos y se acumulaban en lo que se llamaba el formulario único tributable, el famoso FUT. ¿De acuerdo? Que era una cuenta de registro en la cual, mientras tú no retiraras plata de ahí, no pagabas el impuesto que correspondía. Eso se llama el sistema tributario en base retirada. Vale decir, yo cuando retiro la plata, que es lo natural, yo pago el impuesto. Pero ¿qué pasó en 2014? La falta de calle, la falta de conocimiento de la vida real del Ejecutivo impulsó un cambio que quebró todo el sistema. ¿Por qué? Porque hizo un supuesto que es completamente equivocado. Y probablemente algunos de nuestros auditores, algunas de las personas que nos están viendo lo van a percibir así. Cuando yo soy una empresa que vende algo y vendo 100, Alberto Arenas, como ministro de Hacienda, dijo esos 100 automáticamente están en la caja, gasta los 80, la utilidad es 20, impuesto al tiro. Base de vengada se llama eso. Sin embargo, todos sabemos que cuando vendemos 100, los 100 no entran a la caja en ese mes. Están en cuentas por cobrar, están en inventario, están en maquinaria, están en muchas partes esos 100. Por lo tanto, suponer que están en la caja y cobrarme el impuesto de vengado inmediatamente obliga a que a esa empresa, a ese emprendedor, esa pyme, tenga que endeudarse con el banco para pagar el impuesto de ese mes porque la plata no está en la caja. Eso fue el gran problema que generó la reforma del 2014, cambiando la base tributable de la base retirada a la base de vengada. Y por lo tanto, le hicieron el tremendo negocio a los bancos, porque los pymes tienen que empezar a utilizar las líneas de crédito, empezar a pagar intereses para poder pagar los impuestos mensuales. Y adicionalmente, suponer que la plata entra a la caja, cuando todos sabemos que las empresas grandes pagan a 60, 90 y 120 días, es una mentira. No, mal supuesto, definitivamente. Pero Willy, a ver, quiero un poco cambiar de tema, porque Chile hoy día está feliz y contento, según el gobierno, por supuesto, porque tenemos dos grandes, digamos, eh, proyectos que a futuro nos van a solucionar la vida, cosa que yo lo dudo, pero uno se llama hidrógeno y el otro se llama litio. ¿Ya? ¿Ya? Donde está más claro, yo diría, lo que está pasando con el hidrógeno, porque hay muchas empresas extranjeras, o sea, prácticamente una empresa extranjera ahí metida, y la del litio, que el gobierno dijo, esto es del Estado, ¿ya? Digamos, pero cualquier cosa que pase, y probablemente, digamos, lo recuerdo que nosotros grabamos los días jueves, el presidente ya debe estar llegando a su gira europea, donde le tienen muchas preguntas, pero ¿cómo ves el litio y el hidrógeno? Porque a uno hay cierta estrategia en el hidrógeno, pero en la otra no hay. Mira, estamos atrasados con el tema del litio porque el litio hoy día tiene un precio la mitad de lo que era hace un poco más de un año atrás. Y por lo tanto sigue siendo un buen precio, pero estamos en la mitad. O sea, ya no hemos perdido la mitad del valor que podríamos haber tenido si esto lo hubiéramos partido antes. Creo que entregarle desde el Estado a Codelco y a Enami la responsabilidad de crear o ser la base de una política de litio es un error, porque ninguna de las dos empresas tiene experiencia en materia de litio. Si bien es cierto, un mineral no tiene nada que ver con el cobre, ni con el oro, ni con la plata que producen estas dos empresas, digamos. Y por lo tanto es un graso error. Creo que esto debiese ser impulsado de la forma en que se ha venido haciendo, desde la Corfo, con contratos de operación estratégico, concesionables, para empresas que tienen toda la expertise del mundo, pero el afán de que el Estado participe directamente en esta operación es un error, en mi manera de ver, porque Codelco no tiene experiencia en esto, el ANAMI mucho menos. Digamos. El ANAMI además tiene otros problemas peores todavía. Digamos. Entonces, sin embargo, son dos empresas del Estado que tienen concesiones en Salar de Maricunga y en otros de alta concentración de litio. Pero esto es como el perro del hortelano, digamos, no comen ni dejan comer. Entonces, hay una mala definición política respecto del litio, con un sesgo de los fundamentalistas medioambientales que plantean que el mineral hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Pero lo que no te dicen es que el mineral estando en la tierra vale cero.
Sí, es tierra, son piedras. La única forma de que de verdad tengamos riqueza es extrayéndola. Y para extraerla, la tienen que hacer los que saben hacerlo. ¿Ah? Y ahí tenemos un problema porque desde esta administración, a lo menos, la mirada sobre el extractivismo es negativa y no colabora en nada. Entonces, de repente te dicen, pero es que se van a agotar los recursos. Por supuesto que se van a agotar. Por supuesto que se van a agotar. Y ojalá hayamos aprovechado de generar la mayor cantidad de riqueza posible antes que se agote. ¿Se van a agotar? Por supuesto que se van a agotar. ¿En cuánto? 100, 200, 500 mil años, no tengo idea. Pero por supuesto que se va a agotar, porque la minería, a diferencia de la agricultura, en agricultura tú sacas una manzana de un árbol, vas a la temporada siguiente y está la misma manzana en el mismo árbol. En minería, piedra que sacas, piedra que tienes que buscar, porque si no el negocio se muere. Y por lo tanto, ¿se va a agotar en mineral? Por supuesto que se va a agotar. Pero tratemos de generar la mayor cantidad de riqueza posible para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, extrayendo un mineral que sabemos que se va a agotar. No es voluntarioso. Y protegiéndolo, entre comillas, lo único que hacemos es generando pobreza y generando menor oportunidades de riqueza para todos los chilenos. Eso es en materia del litio. En materia del hidrógeno verde, creo que también los fundamentalistas medioambientales están planteando cierta obsecuencia en materia de los permisos, porque para tener hidrógeno verde, todo el proceso tiene que ser verde, ¿no? Y por lo tanto, para poder tener esa energía, se requiere que la energía que mueve y que rompe los átomos y hace todo ese proceso sea limpia y sean energías renovables no convencionales. Y ahí están los vientos, está la energía solar, etcétera. Entonces empiezan a cuestionar que la energía solar pone paneles y que bloquea, ¿no es cierto? Bueno, en el norte no hay nada que bloquearse, es puro desierto, así que ojalá esté lleno de paneles solares, digamos. Pero en el sur está, perdón, está el tema de los vientos, donde muchas veces se plantea que instalar turbinas de estas eólicas están están en los canales de migración de aves. Yo tengo la impresión, desconociendo el tecnicismo, pero yo tengo la impresión de que la naturaleza es sabia y los flujos migratorios también se mueven. Y si las aves no son tontas, las aves no, si ven una hélice no se van a tirar contra la hélice, digamos, modificarán su flujo migratorio. Hay algo del equilibrio del ecosistema que se puede naturalmente corregir, ¿te fijas? Entonces creo que hay un fundamentalismo en esto y falta todavía un poco de investigación, pero también estamos atrasados. Piensa tú que había un proyecto de producir combustible verde en el sur de Chile, donde mira los socios que había, estaba la Porsche y estaba Siemens, grandes empresas mundiales que requerían combustible ecológico, etcétera, y resulta de que no les dieron los permisos y se terminaron yendo a Estados Unidos, en Texas, a invertir 10.000 millones de dólares y dejaron la inversión acá en Chile. O la inversión que se quería hacer en tierras raras. Tierras raras son unas arcillas que tienen ciertos componentes moleculares, químicos, por eso se llaman tierras raras, digamos, que son selenio, no tengo idea, son nombres de la tabla periódica que yo nunca me aprendí en el colegio, y que son muy demandados. Y la empresa que estaba presentando el proyecto en el sistema de impacto ambiental se equivocó y contaron 6 naranjillos menos de los que había. 6 de no sé cuántos miles de hectáreas, 6 naranjillos menos que un arbolito. Y de esos 6, solo uno estaba en el lugar donde se iba a hacer la explotación de tierras raras. Solo uno. Y les caducaron el permiso. Entonces, claro, entonces tú te das cuenta que al final del día no hay voluntad. Y no hay voluntad existiendo hoy día la tecnología, porque esos árboles se mueven, se trasplantan, se hace la producción y se vuelven a trasplantar. O sea, hay toda una tecnología. Pero se equivocaron en calcular 6. Fue la gente de la CONAF y dijo, no, aquí no son 40, son 46. Y les caducaron el permiso. Entonces, no hay voluntad para que esto sea
a qué empresa que invierte millones de dólares se le va a pasar por la cabeza esconder 6 árboles? A nadie. No, eso no pasa. Eso no Esconderán pasa. otras cosas eventualmente, pero claramente no una cosa tan evidente como esa. Por supuesto, ¿te fijas? Entonces, por eso que yo creo que falta voluntad política y entender el crecimiento económico de una forma distinta. Oye, una consulta, ya se nos acaba el tiempo. A raíz de la guerra en Ucrania, apareció obviamente la economía digital con los bitcoins, etcétera, pero también se volvió un poco al oro, a cómo se resguarda la economía es con oro, como eso es lo que uno aprende permanentemente. Y Chile produce oro, o sea, sí, como, de hecho hay mucha roca que se va con cobre, qué sé yo, como que lleva oro. ¿Tenemos tanto oro como se piensa? Porque como, el oro en Chile fue una de las cosas que atrajo los españoles, dicho sea de paso, ya hace varios siglos atrás. Hay trazabilidad del oro. Y te pregunto porque tú estuviste en Enami, que es el que recibe a los piriquineros, qué sé yo, para comprar su mineral, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el oro? Mira, el oro efectivamente es una moneda de resguardo, se llama, ¿Sí? por su valor intrínseco. Chile hay empresas mineras grandes que producen oro, ¿no? De hecho, la mina San José, que a mí me tocó estar en el rescate de los mineros, la mina San José era una mina de oro, no era una mina de cobre, era una mina de oro. Eh, en general, yo te diría que hay una minería pirquinera de oro que trapicha oro y saca una pepita de oro, la amalgama, y hay un mercado para eso, y lo van a vender a la joyería, y eso existe, digamos, no. Eh, Sin embargo, hoy día los grandes productores de oro son lo que se llama un subproducto del cobre concentrado. El cobre se encuentra en dos formas en la Tierra. El cobre oxidado, cuya característica es que está más en la superficie, por eso se oxida por la acción de la humedad, que está en forma de vetas, ¿ya? Y que tiene una concentración entre 1,5 y 1,8% de cobre. Y después, mientras vas entrando en las capas inferiores de la Tierra, empieza a aparecer lo que se llama el cobre sulfurado. El cobre sulfurado, a diferencia del otro, son grandes extensiones, pero de baja ley, 0,7, 0,8, 0,9%. Pero en ese tipo de cobre, que es finalmente el de las grandes empresas, no es que se concentra, el concentrado de cobre es un producto que nace del cobre sulfurado, que se lleva de 0,7, 0,8, 0,9 a 28% de cobre. El concentrado de cobre es un producto que tiene 28% de cobre. Pero dentro de ese 28% además hay oro y hay plata y otros minerales. Entonces, la gran producción de oro de Chile hoy día deriva básicamente de la producción de las grandes empresas que producen concentrados de cobre. No, no, ok. Por lo tanto, tenemos un mercado de oro que no se puede trazar porque es de pequeñas cantidades y que va directo al Claro. mercado nacional. Y está lo que producen las grandes empresas que sí declaran el oro, ¿no? Que No, producen. porque ese oro en los concentrados se extrae en las fundiciones en China. Y Ok, cuando se funde y se muestrea en China, cuando llegan los barcos allá, se hace, eh, se hace el cálculo de subproducto como subproducto, pero el oro queda allá, digamos, ¿no? ya. Acá llega el valor nomás, pero el oro queda allá. Pero sí, el oro tiene un problema de trazabilidad que es complejo, porque hay mucho pirquinero, mucho pequeño minero que pirquinea oro, y en particular la NAMI no tiene capacidad de producción de oro, digamos. En general, todo el oro que producía en la época mía, digamos, era derivado de la fundición, del mineral de fundición que tenía subproducto oro. Oye, William, digamos, en términos breves, ¿por qué Chile tiene tan pocas fundiciones? Porque uno quiere usar el mineral que se extrae, ¿no es cierto? Para poder usarlo y transformarlo en otra cosa, más allá de la transferencia tecnológica que ello implica, significa tener fundiciones. O sea, y sin embargo, la política de fundición ha sido como con muchos vacíos, más errática, ¿ya? Y no ha habido una claridad respecto a qué cosa hacer. Hoy día en Chile tenemos un déficit de fundiciones, efectivamente, ¿no? Aparte de todo los Mira, impactos ambientales y todo eso.
Lo que tú estás diciendo es parte de la mitología urbana respecto a este tema, Ya, justamente. ok. Porque el proceso del cobre en particular parte con un mineral en la tierra Ya. y termina en un cable de cobre. Ujú. Entre medio pasan muchas cosas. El verdadero crecimiento de valor se produce en la extracción, cuando tú de piedra, que vale cero, lo llevas a un producto que tiene 28% de cobre o que tiene un cátodo de electrowinning de cobre o que tiene un cátodo de fundición, como dices tú. ¿De acuerdo? Desde la fundición en adelante vienen a lo menos dos procesos, el de la fundición propiamente tal, el de la refinación y después uno que se llama la colada continua. Después de la colada continua viene el alambrón de cobre y del alambrón deriva los chips, los cables y todo lo que se usa. ¿De acuerdo? Pero entre la fundición y el alambrón de cobre se destruye todo el valor del cobre. Porque las fundiciones y la colada continua funcionan a pérdida. Lo que pasa es que una vez que producen el alambrón de cobre, recuperan el valor. Entonces, ¿Chile tiene ventajas para producir fundición y colada continua? No. Por eso es que solo China lo puede hacer, por las economías de escala que eso significa. Entonces, hoy día Chile, si se cierra Paipote de Nami, va a quedar con 5 fundiciones. Pero la fundición pierde 60 millones de dólares al año. O sea, si tú no fundes y llegas al producto anterior de la fundición, que se llama el concentrado de cobre, tú te vas a ahorrar 60 millones de dólares al año. Ese mineral se vende a China y en China sigue el proceso para adelante, pero China compra concentrados de cobre como loco en el mundo, porque necesita abastecer sus propias fundiciones y su colada continua. ¿Por qué? Porque después recuperan el valor desde el alambrón de cobre en adelante. Ya, no, genial. Entonces, no sacamos nada con tener fundiciones, porque todos dicen, no, Chile tiene que integrarse, tiene que... No, pues se para un poco. Si el proceso siguiente, todas partes del mundo pierde plata. Y vamos a destruir todo el valor que generamos sacando una piedra, transformándola en concentrado de cobre. No, 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 genial. Ya, la última pregunta, sí, Willy, digamos que agradecido por toda tu gentileza. ¿Y cómo se ve el segundo semestre en nuestro país, digamos, en lo económico, por supuesto, que está hoy día muy ligado a lo político? Una agenda legislativa que está detenida, un pacto fiscal que no avanza, o avanza así como, digamos, apenas, reformas estructurales que no son, la idea de refundación que todavía están, un proceso constituyente que terminará en noviembre y se revisará en diciembre. ¿Cómo ven el segundo semestre? Tú eres un gran analista político, yo te escucho siempre y escucho mucho de las cosas que tú dices. Y creo que haberte lo escuchado a ti un par de veces. De aquí en adelante el gobierno le toca administrar. Gestionar va a ser muy poco, va a tener que administrar lo que hay. Y yo veo que el escenario político y económico está tan confuso, está tan enredado, que incluso, fíjate, el trabajo del Consejo Constituyente, que es bastante hegemónico, bastante monolítico en lo que uno pudiese esperar como resultado de eso, todavía existe la presunción de que puede ser rechazado a la salida. Entonces todavía tenemos incertidumbre ahí. ¿Ah? Tenemos incertidumbre en materia fiscal. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda no está dando pie con bola en la forma en la cual ordena las finanzas públicas. El mismo informe de finanzas públicas que salió ayer mostraba que los ingresos caen y los gastos suben. Eso te da cuenta de que hay un problema de gestión, ¿no? Exacto. La reforma previsional que pretende desestructurar el sistema de pensiones que tenemos hoy día, respecto del cual hay mucho que conversar, pero pocos dicen que el sistema de pensiones que tenemos hoy día, con pensiones de miseria, no es producto del sistema, es producto de los resabios de lo que se pasaron de las cajas del sistema de reparto al sistema de capitalización individual. Hasta el año 2025, Guillermo, recién el año 2025, va a haberse jubilado el primer trabajador que estuvo el 100% de su vida laboral en el sistema de capitalización individual creado el año 1980. Si alguien entró al mercado del trabajo con 20 años en 1980,
y ha estado toda su vida en el sistema privado, recién en el 2025 se va a jubilar. Por lo tanto, ¿quiénes se están jubilando hoy día con malas pensiones? Los que vienen del sistema antiguo, del sistema de reparto. Un sistema que por lo demás hoy día, sin escribir ni una línea, es un sistema que está quebrado, porque la pirámide demográfica en Chile se invirtió. Entonces, la población de 60 años y más es superior a la de 15 años y menos. Por lo tanto, como buen sistema de reparto, que es una estafa Ponzi al final del día, se le paga a los que jubilan con la plata de los que entran. Pero va a entrar mucho menos gente al mercado del trabajo de la que va a salir. Por lo tanto, el sistema ya está quebrado, sin escribir ni una línea en el sistema de reparto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que hay que fortalecer el pilar solidario. Hay que fortalecerlo porque en algún minuto también te va a pasar que los nuevos jubilados van a tener también una mejor pensión. Si uno se va a los datos de la superintendencia, las pensiones que pagan aquellos que están que están jubilando cerca de 40 años en el sistema, que ya están jubilando, tienen una pensión el doble de los que han estado menos tiempo. El doble. Y 2.5 veces mejor es la pensión de un jubilado en el sistema de capitalización individual que los que hoy día todavía están bajo el sistema de reparto de las cajas. Entonces, ¿dónde hay que poner énfasis y acento? Bueno, preocupémonos del pilar solidario, de lo que se tiene que financiar con impuestos, pero si van a aumentar la cotización obligatoria a 6%, que vaya directo a las capitalizaciones individuales para mejorar esas pensiones futuras. El problema de hoy día no se resuelve sacándole a los que tienen hoy día, porque eso se llama impuesto, un impuesto al trabajo. No, Hoy día, ¿cómo es que hacer? Bueno, con fondos generales de la nación. Busquemos un mecanismo, pero hacer toda una modificación, además de desestructurar el sistema, generando más estructura pública, más músculo público, más aparato público para resolver un problema que hoy día no está ahí, se rasca donde no pica, estamos en un problema. no, sin duda. Oye, Willy, te quiero agradecer, nos pasamos un poco en el tiempo, pero muy interesante y muy agradecido por tu interés. Si usted quiere escuchar a don Willy, Radio Conquistador, a ver, qué sé yo, ahí tiene su propio programa, como él decía al inicio, para poder escucharlo digamos, en su análisis y en su perspectiva respecto a lo que pasa en la economía. Yo espero que lo hemos escuchado, usted que está en su casa, aproveche de conversarlo con su hijo, con sus parientes, con su entorno familiar, con sus amistades, porque la única forma de fortalecer la democracia es con el diálogo. Y ese diálogo tiene que hacerse sobre temas que nos preocupan a todos. Puede que no estemos de acuerdo, pero para saber que no estamos de acuerdo tenemos que conversar, ¿ya? Y saber escuchar y saber plantear nuestros argumentos. Porque así se construye no solamente un país, sino que así se fortalece la democracia. Así que, Willy, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, a tus auditores de Infogat. Y a nivel, yo diría, internacional, eh, hay varios temas que están presentes, pero yo quisiera destacar el primero, la reunión de la OTAN que se hace en Vilnius, una ciudad en Letonia, y que ya terminó, fueron 2 días de una intensa reunión, donde pasaron muchas cosas, pero quizás veamos lo que no pasó, para que usted que entienda mejor y no darle una gran lata sobre los temas que se abordaron. Obviamente estaba sobre la mesa el tema de Ucrania, también estaba sobre la mesa el tema de la ampliación de la OTAN con la inclusión de Suecia y Finlandia, cosa que todavía no se concreta, dicho sea de paso. Falta que Turquía todavía dé el visto bueno para eso, pero Turquía ya planteó ahora en esta reunión que ellos iban a estar de acuerdo siempre y cuando eh, Estados Unidos le levante la prohibición de exportación a los F-16 que Turquía quiere. A su vez también significa que Estados Unidos quiere pasarle F-16 a Ucrania. Y esa capacitación de pilotos ya se está haciendo. Pero a su vez también ha significado que Turquía ha tomado distancia de Rusia, luego de haber sido uno de los países que lo apoyó, luego tomó una visión más neutral, pero recordemos que Turquía es parte de la OTAN, pero no es parte de la Unión Europea, y es ahí el otro punto que colocó Turquía sobre la mesa, poder ingresar a la Unión Europea, cosa que la Unión Europea dice que no, porque tiene que cumplir una serie de requisitos que en la práctica, digamos, Turquía no lo hace. Entonces, tenemos ahí, yo diría, un problema que debemos ser capaces de poder abordarlo adecuadamente porque eso va a traer implicancias a, a nivel global y esas implicancias las tenemos
también, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a la situación en Ucrania. En Ucrania hay apoyo para que siga manteniendo. Hay una foto que es increíble. Está el presidente Zelensky solo, mientras todo el resto conversa, a él lo dejan solo. Y Zelensky fue a pedir que se apresurara la idea del ingreso a la OTAN, cosa que la OTAN dijo que no. Dijo que se apoyaba a Ucrania, pero que en su minuto debía verse qué cosa pasaba con su ingreso. Entre medio, digamos, lo que quedó también en evidencia es el desencanto de varios países de la OTAN respecto al anuncio de Estados Unidos de enviar bombas racimos a Ucrania para poder, digamos, apoyarlo en la contraofensiva, lo cual tiene dos lecturas. Uno, que la contraofensiva no está funcionando, y segundo, de que Ucrania no tiene capacidad de que aun cuando funcione, de poder dar un golpe que asegure la derrota del ejército ruso o de las fuerzas rusas que están en la invasión hecha a Ucrania. En consecuencia, ahí tenemos un tema. Entonces, tenemos un Zelensky que pide mucha ayuda, pero a la hora en que se junta con los líderes aparece aislado, no es el centro de atención. Tenemos una Rusia que mantiene su posición en Ucrania sin capacidad de poder avanzar. Tenemos un Estados Unidos que está presionando a la OTAN y a los países de la Unión Europea para poder pues, obligarlo a someterse a la estrategia de Estados Unidos, y el punto de quiebre en este minuto está siendo la bomba racimo y el envío de aviones F-16 a Ucrania, lo cual significa ampliar el conflicto, cosa que ninguno quiere, y muy por el contrario, quiere que ese conflicto se baje. Y finalmente, tenemos lo que está detrás de todo esto, que es la relación entre China y Estados Unidos. Digamos, las sanciones de Estados Unidos a China para que China no pueda fabricar semiconductores o pasar a las nuevas, a los nuevos desarrollos e innovaciones de la nanotecnología, para decirlo en términos muy generales, ha llevado a China a colocar también sanciones a Estados Unidos. Vamos, colocándole restricciones para el acceso a minerales como el galio y otros, ¿ya?, que son fundamentales para la industria tecnológica de Estados Unidos y cuyo principal fuente de extracción está en China. Entonces, acá tenemos, digamos, es un dato. El segundo dato son las visitas que se han hecho personeros estadounidenses a China y las que van a tener, particularmente el secretario de Estado Blinken, con el jefe de la política exterior del Partido Comunista Chino, que en términos de jerarquía está por sobre el ministro de Relaciones Exteriores, quien no va a asistir a la reunión porque se ha declarado enfermo. Y eso, la señal que está enviando, y así se está leyendo a nivel global, es que Estados Unidos necesita hablar urgentemente con China y China requiere hablar urgentemente con Estados Unidos, pero es necesario romper varias desconfianzas, que es lo que se va a tratar de poder hacer. Si se resuelve la situación entre China y Estados Unidos, la situación en Ucrania, que es por donde empezamos, se recuerda, la situación en Ucrania probablemente se va a estar discutiendo en torno a un armisticio. ¿Ya? A un armisticio que es parecido a la situación que actualmente vive Corea del Norte con Corea del Sur. ¿Ya? Es decir, un conflicto que no ha sido solucionado, que no ha sido superado, pero que por los días de los hechos se mantiene como está. ¿Ya? Y ahí está Corea del Norte y ahí está Corea del Sur. Y acá tendríamos toda la zona que está ocupada por Rusia, ¿no es cierto? Y todo lo que Ucrania todavía domina de su territorio. Entonces, pero el tema es el alto al fuego. Ese alto al fuego depende concretamente de lo que pase con China, porque a su vez China, India, digamos, e incluso varios países de la Unión Europea, OTAN, están conscientes de que aplastar a Rusia significa generar más problemas en lo inmediato y en el futuro. En consecuencia, Rusia tiene que tener una salida digna del conflicto para que pueda seguir siendo un actor relevante. Ahora bien, detrás de todo esto está el interés en todo el territorio que tiene Rusia, los minerales que allí hay, ¿ya?, y lo que se espera que suceda de aquí a futuro. En consecuencia, lo que se está discutiendo ahora es que Rusia debe mantenerse en el sistema internacional, ¿ya? Y esas negociaciones ya no pasan por Ucrania. Ucrania pasa a ser más bien un tema donde, ok, tiene que defenderse, se le va a apoyar a defenderse. Europa y la OTAN no van a permitir que Rusia siga acercándose a Europa. La OTAN tiene un tema respecto a si acaso cómo se va a mantener ahí cuando los países que conforman la OTAN no son los países de la Unión Europea. Entonces, acá hay un tema que no es un tema, yo diría, menor, pero que no va a dar mucho para poder reflexionar.
Y con ustedes nos veremos en otra edición la próxima semana de Las Cartas sobre la Mesa en nuestra sexta temporada ya que le acompañamos semana a semana por la red de Mundo TV. Hasta entonces.